Buen día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El tema de la clase de hoy es el complemento del que vimos la clase pasada, ¿no? La clase pasada planteamos el carácter al mismo tiempo objetivo y subjetivo de la fe, pero nos centramos en la fe objetiva. Y hoy nos toca centrarnos en la fe subjetiva. Eso es lo que vamos a considerar en el grueso de la clase, o sea, en los puntos 2 y 3 del esquema. Pero me pareció oportuno, como nos vamos a concentrar precisamente en la fe como hábito, como acto, o sea, en la dimensión subjetiva de la fe, empezar advirtiendo que eso no es más que una dimensión de un todo más complejo y retomar el tema de la fe objetiva, ¿no? Muy brevemente, bajo el título de la fe de cada bautizado y su objetividad dogmática. En primer lugar, la fe de cada bautizado implica una pluralidad de la fe. Si nosotros hablamos de la fe de cada bautizado, es obvio que hay en cada uno algo que llamamos la fe de cada quien. Como decíamos en la clase pasada, la fe con que se cree, no la fe que creemos, sino la fe con la que creemos. Y esa es obviamente algo en cada persona. Como en el mismo esquema aparece ya a partir del título del punto 2, es un acto y es un hábito en cada persona. Veremos bajo qué respecto es una cosa y es la otra. Pero tanto el acto u operación como el hábito son una realidad singular en cada persona. De modo que en esa dimensión tenemos una pluralidad numérica de la fe. La fe habitual, que es la fe bautismal, el hábito de la fe que se recibe con la gracia bautismal, es un hábito uno en cada uno. Tiene una realidad propia en cada persona. Pero, si bien el hábito es numéricamente plural y es uno para cada uno, no debemos olvidar que ese hábito tiene un objeto. Es lo mismo el acto de fe. Los actos propios de ese hábito tienen el objeto del hábito. Y ese objeto es precisamente la fe de la Iglesia. De modo que esa pluralidad, en su dimensión objetiva, dice razón de unidad. Porque la fe con que creemos es una en cada quien, pero lo que creemos es uno en la Iglesia entera. Es una sola fe. Es la fe única de la única Iglesia. De modo que el extremo objetivo es el mismo para todos. Si no, no hay fe divina. Si no, no participamos de la fe de la Iglesia. Y ese hábito en cada uno es precisamente el medio por el cual cada quien participa en esa fe única que es la fe de la Iglesia. Tenemos, por lo tanto, pluralidad numérica del hábito y de los actos, pero tenemos al mismo tiempo unidad objetiva en la fe común de la Iglesia. Conviene recordar también que esa unidad viene garantizada también para la pluralidad de los hábitos que son subjetivos, porque se dan en cada sujeto. ¿Y eso por qué? Y ese es el punto B de esta breve introducción. Primero que nada, porque esos hábitos, precisamente porque recaen todos, aunque sean numéricamente distintos, sobre la fe de la Iglesia, son una participación de la sabiduría divina. Y la sabiduría divina es una sola. Para entender esto tenemos que pensar que tanto el hábito de fe divina como los actos de fe que dimanan de ese hábito son un don de la gracia santificante. Y la gracia santificante es un don
del Dios uno y trino por el cual nosotros somos deificados, somos elevados sobrenaturalmente y transfigurados sobrenaturalmente. De manera que nos hacemos partícipes de algo que es propio de la vida divina. Ahí está la participación. Si somos partícipes de una vida que es absolutamente una, es la unidad suma, la unidad perfectísima que es Dios en sí mismo. Si somos hechos partícipes de esa unidad perfecta del ser divino, de alguna manera, por la gracia, los dones de la gracia dicen en nosotros siempre cierta razón de unidad. Obviamente se dan en nosotros por participación, pero son participación de lo mismo. Y precisamente aquí tenemos que recordar un principio metafísico. Todo lo que es por participación dice razón de unidad en aquello de lo que participa. Eso ya se da en el orden natural. Por ejemplo, si todos como seres humanos participamos de una misma naturaleza humana, ¿no?, cuyo ejemplar eterno está en la sabiduría divina creadora, todos tenemos la misma naturaleza común, a pesar de que esa se realice en cada uno de una manera personalmente distinta. Esto ya es en el orden de la creación, digamos, ¿no? Entonces el principio es este, lo repito: todo aquello que se da por participación dice razón de unidad en razón de aquello de lo que se participa. Si la fe es participación de la sabiduría divina, sobre este tema retornaré al final de la clase, y es lo que es fundamentalmente, entonces ahí hay un fundamento, una raíz de unidad profundísima de esta pluralidad de hábitos que se dan en cada persona. Y lo otro que podemos recordar es el punto con que terminamos la clase pasada, porque además de esta unidad por el don participado, que es don de la Trinidad en nosotros, la gracia y todos los hábitos que vienen con la gracia, desde el punto de vista óntico, la fe es una realidad en nuestra comunión real en el cuerpo que es la Iglesia, y esta comunión real implica la presencia en todos del mismo y único Espíritu. Fíjense ustedes que esto ya es algo que podemos visualizar fácilmente desde el pensamiento de Pablo, ¿no? Hay una sola fe y un solo bautismo, ¿no? Porque todos vivimos en un mismo espíritu y por eso formamos un solo cuerpo, en un solo Señor. Y podemos llamar en común Padre al único Padre y Señor de todo. De manera que la presencia del Espíritu en nosotros garantiza también, como raíz última de nuestra unión vital con la Trinidad, garantiza esa unidad óntica de la fe, que si bien es plural, es una en todos, porque por esa fe, o mejor dicho, por el carácter que está asociado a esa fe, como decíamos al final de la clase pasada, estamos relacionados personalmente al mismo y único Espíritu. De manera que, así como es participación de la sabiduría divina por el don de la gracia, es también un hábito y un acto u operación en nuestra relación personal con el mismo y único Espíritu. Puesto así el tema, ahora sí entramos directamente en el aspecto subjetivo. Bueno, la bibliografía que yo he manejado básicamente para todo lo que sigue a continuación son solamente 2 libros. Uno es la Suma de Teología de Santo Tomás. Segunda de la segunda, cuestiones 1 a 16. Y lo otro es un comentario a eso, que es decir, eso es aquí. Esta es la segunda de la segunda, ¿no? La segunda parte de la segunda, que empieza precisamente con el tratado sobre la fe. La cuestión primera se llama sobre el objeto de la fe. Bien. Ese tratadito es esto, ¿no? Llega hasta la cuestión 16ª. Es esto. Bueno.
Y este es un comentario a eso, que es en realidad no a todo, porque en esto no comenta todas las cuestiones, sino las cuestiones fundamentales, que son las que van de la 1 a la 7, y es de Santiago Ramírez, se llama De Fide Divina, o sea, sobre la fe divina. Este libro es muy fiel al texto de Santo Tomás, pero además recoge toda la tradición posterior de los comentarios, todas las cuestiones problemáticas, las distintas sentencias sobre cada punto, ¿no? Bien. Nosotros vamos en realidad a reducirnos a lo que sería el esqueleto fundamental de toda esta problemática, y en algún punto recordaremos algún problema o dificultad. Las dos categorías básicas que se aplican en la tradición teológica para entender a la fe subjetiva son las de hábito y las de acto. Que la fe es un acto u operación, se lo podrá llamar con otro nombre, pero que equivalga conceptualmente a eso, no cabe dudarlo en absoluto. Porque todas las sentencias de la Escritura acerca de la fe ponen de manifiesto que hay actos de fe, que la fe es una operación en alguien. La operación o el acto de la fe consiste precisamente en creer, ¿no? Hablando propiamente. El acto propio, que llamamos acto de fe, es un acto de creer, ¿no? O, según una fórmula que acuña San Agustín, el creer básicamente se puede definir en general como pensar asintiendo, es decir, como un pensamiento con asentimiento, ¿no? En el Cogitatio cum assenso, dice San Agustín, y es una fórmula que comentan después los escolásticos ampliamente, ¿no? Haciéndose cargo de ella y profundizando. Implica pensar en el sentido de captar intelectualmente algo, pero al mismo tiempo no con la evidencia de un principio, porque si no simplemente se sabría, no se creería. Si yo capto algo que me tiene evidencia intelectual, entonces directamente es objeto de entendimiento. Lo entiendo y se acabó, ya está. Ahí no se hablaría propiamente de cogitare en latín, y por eso hay muchos escolásticos que al comentar la fórmula de San Agustín dicen que la cogitatio es un pensamiento con cierta dificultad y por lo tanto incompatible con la evidencia, ¿no? Inmediata. Entonces, hay por un lado pensamiento en el sentido de cogitatio, una captación intelectual pero que no se resuelve plenamente por sí misma porque no hay evidencia. Por lo tanto, requiere cierto discurso, ya sea en sí mismo, en cuanto al objeto mismo que capta, ya sea en relación al modo en que el objeto se le da. Pero eso por sí mismo no es fe, obviamente. A eso hay que añadirle lo que sería formalmente la fe, que es el asentimiento. Es decir, es un pensamiento, pero con asentimiento. Ese objeto que yo capto intelectualmente es un objeto sobre el cual recae el ascenso de la inteligencia, es decir, lo afirmo, es así. Bien. Ahora, ese acto es de creer precisamente porque el ascenso va acompañando a una cogitatio y por lo tanto no a un objeto de evidencia. No es algo que yo, al captarlo, digo, es indudable, intelectualmente entiendo que no puede ser de otro modo. No es tampoco el fruto de una conclusión demostrada a partir de un principio indudable, porque eso se reduce a la evidencia del principio. Es algo a lo que le presto asentimiento basándome en qué. Le presto asentimiento basándome en el testigo que me lo transmite y en la credibilidad intrínseca de lo que me transmite. Bueno, esto vale para cualquier acto de creer en general. El acto de la fe divina es un creer, pero es un creer que está dirigido a Dios. Entonces, lo primero que tenemos que aclarar es esta categoría del acto, ¿no? El acto es creer.
Pero no llamamos fides o fe, sin más, al simple acto de creer. La fe divina no es un acto aislado. Y ahí viene la otra categoría que se aplica escolásticamente de modo fundamental a la fe divina. No es un mero acto que yo hago en algún momento. Es mucho más que eso. Es algo más profundamente arraigado en el ser. Y por eso se ha recurrido a una categoría de raigambre aristotélica, ¿no?, que se ha elevado al orden teológico para significar esa permanencia de algo que es mucho más que un acto, si es como una cualidad permanente de la que brotan los actos. Y esto es lo que llamamos el hábito. Entonces, el hábito es la noción básica de hábito, ¿no?, una disposición permanente a realizar cierta operación de un modo determinado. En el orden natural, los hábitos son primariamente hábitos adquiridos, es decir, hábitos que nosotros alcanzamos a través de las operaciones. Realizamos actos y a través de los actos formamos hábitos, es decir, maneras permanentes, estables, de estar dispuestos a realizar el acto de un modo determinado. Esa categoría de hábito es la que se aplica en general a todos lo que se llaman las virtudes sobrenaturales. Porque una virtud es un hábito de obrar bien. Es decir, un hábito de obrar que perfecciona en la línea del bien a quien lo posee. Y la gracia nos infunde virtudes sobrenaturales. Ahora, virtudes que por ser sobrenaturales no pueden ser nunca adquiridas, sino que son infundidas por la gracia divina, por la gracia que nos santifica y que nos vivifica en Dios. Tenemos entonces el hábito como raíz de las operaciones, porque el hábito obviamente se manifiesta en esa cualidad permanente de obrar de un modo determinado, se manifiesta cuando uno obra. El acto u operación propio del hábito de la fe divina es doble, digámoslo ya de entrada. Es por un lado el asentimiento interior, o sea, el creer. Y por otro lado, la manifestación exterior de ese asentimiento interior, es decir, el confesar. Y esto también tiene una raíz bíblica certísima. El acto u operación de la fe divina no se agota en una confesión interior, es decir, en un asentimiento interior, sino que implica el asentimiento interior a lo revelado por Dios, pero al mismo tiempo implica como manifestación de ese asentimiento y una manifestación necesaria la confesión exterior de eso que se cree. De modo que el creer y el confesar se refiere a manifestar externamente ese asentimiento interior con la convicción, la certeza y la firmeza que les propia a ese asentimiento. Eso es la operación propia, el acto propio de la fe divina. También puede haber actos de fe sin que haya hábito. Eso es claro en lo que llamamos la fe inicial, es decir, la fe previa al bautismo, ¿no? La fe de alguien que se convierte y se predispone a recibir la gracia del bautismo. Ahí no tenemos la fe como hábito, pero sí tenemos la fe como acto. Ahora, ese acto predisponente es una fe inicial. Es una fe que predispone a la recepción de la fe, pero no es la fe habitual. La fe habitual es un don de la gracia del bautismo. Bueno, por ahora con esto ya tenemos el vocabulario nada más, pero una vez que nosotros nos situamos en la fe como hábito y como acto, las dos cosas son de alguna manera correlativas, viene el problema de definir a la fe divina como virtud teologal. Se la considera una virtud teologal o teológica, como dicen otros autores también, porque es una de las virtudes que une directamente al cristiano con Dios, y porque el objeto de la virtud es Dios mismo. Bueno, por eso se llama teologal. Con eso ya tenemos contestado, para empezar, cuál es el objeto, y el objeto es Dios, si no, no sería una virtud teologal.
Pero con eso obviamente no le hemos distinguido todavía de las otras virtudes teologales, cuyo objeto también es Dios. El objeto es Dios, tanto en la fe, como en la esperanza, como en la caridad divina, o el ágape participado. De manera que en todas las virtudes teologales el objeto es Dios. Lo que tenemos que hacer ahora es esforzarnos por entender cuál es el objeto del hábito de la fe divina como virtud teologal. Ahora sí los invito a seguir un poquitito el esquema, porque he escrito más de lo habitual aquí para que tengamos un punto de apoyo para la definición precisa del objeto. Vamos a precisar el objeto atendiendo a la distinción, primero que nada, entre el objeto formal y el objeto material, ¿no? Y el objeto formal a su vez es doble, porque es el objeto formal quod y el objeto formal quo. Quizá conviene que repasemos brevemente estas nociones para ubicarnos en general, ¿no? Llamamos objeto material a la realidad sobre la que recae un hábito o un acto cualquiera de conocimiento. A la realidad considerada como tal, como una cosa real que existe, ¿no? Y sobre la que recae cierto acto de conocimiento o cierto hábito de conocimiento. La cosa conocida, la res cognita. Eso es el objeto material. Pero cada acto o hábito se especifica en cuanto de la cosa conocida capta alguna determinación, alguna formalidad que es esa y no la otra. Esto se debe básicamente a que nuestra inteligencia finita, humana, conoce las cosas de manera parcial o por partes. No capto todo lo inteligible de una realidad al mismo tiempo, por un único acto y por un único hábito, sino que cada acto o hábito capta alguna determinación inteligible de la cosa. Esa determinación inteligible que capto, eso es lo que llamamos el objeto formal. En cuanto a la determinación está en la cosa misma, y yo la objetivo, se llama objeto formal quod. Ahora, en cuanto hay una cierta luz en mí que me hace visible esa determinación, la llamo objeto formal quo. ¿Qué quiero decir con esto? El objeto formal quod es aquella determinación especificativa del acto del hábito que yo capto en la cosa conocida, que es el objeto material. Ahora, para que la capte, hace falta un medio que la haga captable. Y eso es lo que se llama el objeto formal quo. El objeto formal, no que conozco, que sería el objeto formal quod. El objeto formal quod es el objeto formal que conocemos. El objeto formal quo es el objeto formal por medio del cual conocemos. Para poner un ejemplo muy sencillo. Si yo veo esta servilleta, ¿no? El objeto material es esta cosa que llamamos servilleta, ¿no? El trozo de tela que llamamos servilleta. El objeto formal quod es lo que la vista capta de la servilleta. La vista no capta, por ejemplo, la esencia de la servilleta. No, señor, eso lo capta el entendimiento, pero no la vista. La vista capta lo coloreado, dicen los filósofos. Claro, capta el hecho de que la servilleta tiene un color. Eso es lo que capta la vista. Y a partir del color puede captar otras determinaciones que están asociadas al color, como la figura. Pero la figura no es el objeto propio de la vista, porque la figura la puedo captar también con el tacto, cosa que no puedo hacer con el color. Ahora, el objeto formal propio, ahí eso es algo que hay que tener en cuenta. El objeto formal puede ser propio o común a más de un acto o hábito. Lo que define un acto o hábito es el objeto formal propio, como en el caso de la vista, el color. Ahora, para que esto parezca coloreado hace falta un medio, porque si esto no recibe luz alguna, tiene en sí misma la capacidad de ser coloreado, pero no aparece el color, no se manifiesta el color. Entonces la luz que ilumina a la servilleta, ese es el objeto formal quo. No es lo que yo veo,
No es que yo veo la luz, veo lo coloreado de la servilleta, pero porque la servilleta recibe luz, mediante la luz, ¿sí? Veo lo coloreado de la servilleta mediante la luz. Tengo ahí las tres cosas: el objeto formal quo, el objeto formal quod y el objeto material. Muy bien. Ahora estas nociones las pasamos a la fe, ¿no? A la fe divina. El objeto formal quod, y empezamos por ahí porque eso es lo conocido, ¿no? Esto es lo que conozco, lo que capto en el acto o hábito. El objeto formal quod, ¿cuál es? La fórmula escolástica clásica es que el objeto formal quod de la fe divina es Dios como verdad primera. Dios como verdad primera. ¿Esto qué quiere decir? Acá viene lo propio de la fe. Dijimos que el acto de fe es un acto de creer, o sea, de prestar asentimiento. El prestar asentimiento es lo que la inteligencia debe hacer ante ¿qué? Y ante la verdad. Porque el asentimiento no es otra cosa que la resolución plena de la inteligencia por medio del juicio ante la verdad que se le manifiesta. Eso es el asentimiento. ¿Para qué podemos asentir nosotros con nuestra inteligencia? Y para conocer la verdad. El fin natural de la inteligencia es la verdad. Y tenemos la capacidad de resolver plenamente el juicio, y por lo tanto de adquirir certeza con respecto a algo. Si no resolvemos plenamente el juicio, no adquirimos certeza. ¿Por qué? ¿Y para qué? ¿Por qué? Y porque somos capaces de conocer el ser de las cosas, y por lo tanto podemos captar lo verdadero. ¿Para qué? Y para que la verdad tome posesión de nuestra inteligencia, es decir, haga morada en nosotros, digamos, ¿no? A través del asentimiento firme de la inteligencia, la verdad queda en nosotros, se asienta en nuestro espíritu. Podemos decir que se hace posesión nuestra, o yo prefiero decir, nos posee ella a nosotros, es decir, toma posesión de nuestra inteligencia, ¿no? Mediante el asentimiento nosotros la recibimos, le abrimos las puertas, la dejamos entrar. O, como suele decir también, es el homenaje que la inteligencia le debe a la verdad. Con esto ya quedamos enfocados en una dirección bien determinada. Si el acto propio de la fe es creer, asentir con certeza a algo de lo que no se tiene evidencia, entonces la fe tiene siempre por objeto alguna verdad. Ahora, si es la fe divina, la fe teologal, que es la fe del bautismo, esa verdad es Dios mismo. Dios como verdad, pero Dios no es una verdad cualquiera, no, Dios es la verdad primera. Ahí entramos en el sentido fundamental de la fórmula. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es la verdad primera? Yo puse otra fórmula un poco más extensa de esto, ¿no? Que declara la primera. O sea, como verdad subsistente y fuente de toda verdad en su ser mismo y como revelado. Ahora, ¿qué estamos diciendo? ¿Qué quiere decir que Dios es la verdad primera? Acá empezamos con una problemática que sería del concepto de verdad, ¿no? Pero cuando la noción de verdad se aplica por analogía a Dios, los escolásticos suelen primero entenderla a partir de la verdad como trascendental del ser. La verdad no es otra cosa que el respecto del ser a la inteligencia. Y esto en Dios se da de manera perfectísima y absoluta, porque Dios es el ser mismo subsistente, pero es un ser inteligente, de manera tal que en él el entender el ser es su ser mismo. Y hay no una adecuación, como dice la fórmula que define la verdad humana, no una adecuación entre la inteligencia y el ser, sino una identidad real entre la inteligencia y el ser. Esto lo llama la verdad óntica en Dios. Pero esta verdad óntica es al mismo tiempo verdad de conocimiento. Claro, porque Dios entiende. Al entenderse a sí mismo, en el acto puro de entender que es su mismo acto de ser, entiende toda verdad y conoce toda verdad
posible. Ahí tenemos la verdad cognitiva, digamos, en Dios mismo también. Y si Dios quisiera manifestarse ad extra a alguna criatura capaz de participar de ese conocimiento absoluto que Él tiene de la verdad, que es Él mismo absolutamente, tendríamos una tercera verdad, que sería la verdad en el hablar, en el decir divino, ad extra. Tenemos entonces una verdad en el ser, veritas in essendo, dice Sócrates, una verdad en el conocer, veritas in conoscendo, y una verdad en el decir, veritas in dicendo. ¿Cuál es el objeto formal quod de la fe? Es Dios como verdad primera. Como verdad primera en su ser mismo. Y claro que sí, porque la fe divina me lleva a Dios como la verdad primera, que es la verdad subsistente. Esa es la fórmula de San Agustín. Dios es la verdad subsistente, la verdad misma subsistente. Por la fe divina nosotros nos relacionamos a Dios como la verdad misma subsistente, que por serlo es la fuente de toda verdad. Por ser Dios la verdad misma subsistente, hay en Él verdad de conocimiento perfectísima, o sea, es sapientísimo. Y si expresa ad extra esa sabiduría infinita, toda palabra suya es una palabra de perfecta sabiduría. De manera tal que por la fe nos adherimos a Dios como la verdad que es en sí misma perfectísima y que es fuente de toda verdad. Pero, añaden los escolásticos, no habría posibilidad de fe divina si no captásemos que esa verdad se nos da al mismo tiempo como revelada. Claro, está bien. Es decir, no puedo asentir a una verdad que no se me comunica. ¿Está claro? Por eso no se puede confundir la fe divina con la inteligencia metafísica natural de que Dios es infinitamente perfecto y es verdad. Claro, yo puedo decir en teología natural que Dios es la verdad misma. ¿Está claro lo que digo? Pero eso no es un acto de fe. Eso es un acto de conocimiento natural de orden metafísico que se concluye a partir del conocimiento natural de la existencia y de la perfección esencial de Dios, que se puede alcanzar filosóficamente. Ahí no tengo acto de fe. Eso puede considerarse un preámbulo de la fe, algo preparatorio al acto de fe sobrenatural, pero eso no es la fe. Tampoco es acto de fe alguna, tampoco es fe humana eso, porque humanamente es ciencia, no fe. Si se tiene, es ciencia, no es fe. Es ciencia metafísica, es ciencia filosófica suprema o primera. Ahora, lo que captamos es a Dios como la verdad primera subsistente, pero en cuanto revelado. Claro. Ahí tengo el objeto formal quod de la fe divina. Por eso dice la fórmula, Dios como verdad subsistente y fuente de toda verdad en su ser mismo y como revelado. Ahora, a lo que me adhiero por la inteligencia iluminada sobrenaturalmente, es a Dios como la fuente de toda verdad que se ha revelado, de hecho, de facto. Y esto es la fe divina en su objeto formal, quod. Ahora, ¿cuál es el objeto formal quo? El objeto formal quo, en el caso del creer, es siempre lo que se llama la razón motiva última del acto de creer. Dicho de otra manera, creo algo y lo creo movido por ¿qué? Ahora, ¿qué es lo que me mueve a adherirme a Dios como verdad subsistente que se ha revelado? Ahora viene el objeto formal quo. Este es Dios como verdad primera que garantiza la verdad de todo lo revelado divinamente. Ahora, ¿en qué se apoya ese acto de creer en Dios, que es la verdad primera subsistente que se ha revelado? ¿Cuál es el medio a través del cual alcanzo a Dios como verdad primera subsistente que se ha revelado? El medio es el medio en que se apoya el acto de fe. Este es el objeto del acto de la fe, ¿no? Y del hábito.
el medio en que se apoya es, para decirlo con la fórmula más común y simple que usan los escolásticos posteriores, no los antiguos, es la autoridad de Dios que se revela. Es la fórmula que usa también el Concilio Vaticano I. Por la fe divina creemos todo lo revelado por Dios, apoyándonos ¿en qué? En la autoridad de Dios que se revela. ¿Qué quiere decir esto? Podemos también, para entenderlo fácilmente, recurrir a la analogía de la fe humana, ¿no? Cuando yo le creo a otra persona, le creo apoyándome ¿en qué? Y apoyándome en la fiabilidad de quien me habla, ¿no? Según de quien reciba la comunicación de algo que yo no conozco por evidencia, ¿no? Le prestaré o no le prestaré fe humana, ¿verdad? ¿Apoyándome en qué? Y en la credibilidad del testigo, en la credibilidad de quien me lo transmite. Es claro esto, ¿verdad? Ahora, por analogía, si se trata de Dios revelante, le creo ¿por qué? Y porque es Dios que se revela. Es decir, ¿en qué me apoyo? Y en la autoridad de Dios que se revela. O dicho, ¿a qué se refiere la autoridad acá? Y se refiere a una consecuencia directa de esa verdad primera que estamos nombrando como el objeto formal quod. Dios, al ser la verdad primera, es absolutamente verdadero en su conocimiento. O sea, no puede errar. Y es absolutamente veraz en su decir. O sea, no puede mentir. Claro. No puede caber defecto, ni en su sabiduría, ni en su palabra. ¿Por qué? Y porque son la sabiduría y la palabra de Dios. Y esa es la autoridad de Dios que se revela. Autoridad acá alude a esa superioridad absoluta y radical que tiene Dios por ser Dios. ¿Sí? La palabra autoridad a lo mejor de entrada nos desfigura un poco el asunto. De hecho, no es la forma de hablar de los escolásticos antiguos, no habla de autoridad, sino más bien de la fidelidad de Dios que se revela. Pero yo puse ahí la otra palabrita, ¿no? Creo que lo puse en el esquemita, ¿no? La autoridad o la fidelidad de Dios que se revela. La fidelitas, es decir, Dios es perfectamente fiel, lo cual es mucho más bíblico además, ¿no? Porque está enraizado en el concepto bíblico, incluso hebreo, de fe, amán, que vimos en la primera clase, ¿recuerda? Es decir, Dios es el absolutamente fiel. No puede no ser fiel a sí mismo, dice la Escritura, ¿no? No puede no ser fiel. De manera que su palabra es siempre confiable, claro. Su sabiduría es siempre veraz, claro. Siempre verdadera. Su palabra es la verdad. Así dice el salmista, ¿no? Su palabra es la verdad, ¿no? Y la luz de mis ojos. De manera tal que la palabra de Dios es, por ser divina, en cuanto que va cargada de la perfecta verdad que es Dios, absoluta y perfectamente creíble. Más aún, credenda. ¿Qué quiere decir esto? No solo es creíble, debe ser creída. En cuanto me conste que esa palabra viene de Dios, no solo puedo creerla, debo creerla. Aún en el plano de la fe humana hay cosas que yo puedo creer y cosas que debo creer. También, hay personas a las que les debo fe humana, ¿o no? Porque son personas normalmente y constantemente veraces y confiables y honestas. No solo puedo creerles, tienen el derecho, moralmente hablando, a que les crea. Tengo la obligación de creerles. ¿Se entiende esto, no? Ahora, si puedo tener obligación de creerle a un ser humano por ser honesto y veraz de ordinario, en caso de que Dios se llegase a revelar, la obligación es mucho mayor, es infinita, incondicionada.
porque si es Dios el que se llega a manifestar con su palabra ante mí, le debo absolutamente fe. Una fe invacilante, una fe total y sin resquemor alguno, sin temor alguno de que lo que estoy creyendo pueda ser falso, ¿no? En el caso de la obligación humana, uno puede tener la obligación, puede cumplirla como debe, pero en algún caso podrá pensar que la persona a quien le cree pudo haberse equivocado o no. Sí, por más que yo le quiero que me está diciendo lo que cree que es cierto, ¿no? Pero eso que cree que es cierto puede no ser cierto, porque es falible, claro. Eso es lo que no se da en el caso de la palabra de Dios y de la sabiduría de Dios. Por eso, fíjense, el objeto formal quod que aparece es el Dios como verdad primera. ¿A partir de qué objeto formal quod? De la revelación divina que carga con la autoridad del Dios que se revela. Acá tenemos el objeto formal quod y el objeto formal quo. Con respecto a este punto de cuál es el objeto formal quo, ha habido distintas sentencias en la tradición escolástica, primero en la teología posterior, moderna, sobre todo entre los siglos XIX y XX, más que en el XIX. Y hay dos tipos de sentencias que conviene recordar como errores porque despejan el campo de la verdad y sirven para reforzar la noción recta. Por un lado, ha habido los que han sostenido que la razón motiva última de la fe, o sea, el objeto formal quo, no es la fidelidad y veracidad de Dios que se revela, sino lo que llaman los motivos de credibilidad. Ahora, los motivos de credibilidad son razones para creer. Si son razones, son argumentos al alcance de la inteligencia naturalmente. Está claro, los motivos de credibilidad pertenecen al orden del conocimiento natural, aunque recaigan sobre algún objeto que de algún modo toca al orden sobrenatural, como puede ser un signo milagroso, ¿no? Pero ese signo como signo es cognoscible por cualquiera, tenga o no tenga fe. Y es un argumento a la luz de la razón para pensar que allí hay algo que viene de Dios, ¿no? Eso no es el objeto formal quo de la fe. Caeríamos en una forma o en una suerte de naturalismo, ¿está claro? Confundiendo el objeto de la fe con lo que es un punto de apoyo para el acto de fe en la razón. Y son dos cosas distintas. Otras sentencias erróneas apuntan en otra dirección y sostienen que el motivo formal último de la fe divina, o sea, el objeto formal quo, sería la obediencia ciega a Dios que se revela. Ahora, esto ya no se trataría de algo natural, de algo sobrenatural igualmente. Pero el problema ahí está en que es algo sobrenatural que hace a la voluntad. Porque obedecer no es acto de creer. El obedecer no es un asentimiento de la inteligencia, es una operación de la voluntad. Si nosotros decimos que ahí, fíjense, la palabra autoridad que usamos en la definición de podría despistarnos si por autoridad entendemos una autoridad que manda. La revelación contiene preceptos de orden práctico, pero eso es parte de la revelación. Y lo obedecemos con la voluntad, con una voluntad iluminada previamente por la fe. Si no, no hay obediencia en fe. La obediencia puede ser un fruto de la fe, pero no es la fe misma. Un fruto operativo, práctico, vital de la fe, como ya lo vemos en la fe de Abraham, pero no es la fe misma. Acá hay una confusión ya de tipo voluntarista, que en el fondo suprime la fe propiamente dicha. Porque si la fe se reduce a obediencia, no hay creer en sentido propio.
hay obrar, pero un obrar que no es correlativo de ningún asentimiento de la inteligencia. Entonces el creer queda borrado, ¿está claro? Y la fe se convierte en una pura operación práctica ciega, porque se hace hincapié en eso, ¿no? Que es una obediencia ciega, y por eso es fe, porque no sé en absoluto de qué se trata y obedezco igual, ¿no? Esa es una deformación ya. La otra es una deformación naturalista, esta es una deformación voluntarista del concepto de fe en el terreno de la tesis de cuál es el objeto formal. Wow. Muy bien. Pero nos queda todavía el objeto material. El objeto material. ¿Y cuál es el objeto material? ¿Cuál es la realidad? El objeto material suele describirse en distintas fórmulas, incluso del magisterio y también en el catecismo romano de San Pío V. Estas son fórmulas que se encuentran en el Tridentino. El Concilio Vaticano I lo dice así de modo explícito: como todo y solo lo revelado por Dios y enseñado magisterialmente por la Iglesia en su magisterio extraordinario y en su magisterio ordinario y universal como digno de ser creído. Todo lo revelado por Dios y solo lo revelado por Dios. Ese es el objeto material de la fe. Dicho así, estamos tomando el objeto material a partir del objeto formal quo, que es la revelación, ¿no? El hecho de la revelación misma. Todo lo revelado por Dios. ¿Qué es todo lo revelado por Dios? La fórmula completa, que es la que hace la fe divina y católica, completa eso de lo revelado por Dios y enseñado por la Iglesia. ¿Por qué? Y porque la fe es siempre la fe de la Iglesia. Lo revelado por Dios ha sido confiado como depósito revelado a la Iglesia de Dios, de manera tal que es inseparable una cosa de la otra. Y el único criterio fidedigno para discernir lo que es revelado de lo que no lo es, ¿cuál es? Y la autoridad, la participación de esa autoridad divina, de esa fidelidad divina que Dios ha puesto en la Iglesia, ¿no? Para que permanezca en ella el depósito de la revelación. Por eso el magisterio actúa como principio regulativo para discernir lo revelado de lo no revelado. Ahora, esto, el objeto material, se puede considerar doblemente. Esta es una distinción magnífica de los escolásticos. Está muy bien. Ramírez lo explica magnífico, esto que trataré de explicar brevemente ahora, ¿no? Por un lado, puedo considerar ese objeto material en su ser mismo como término de la fe con que se cree. Y entonces tengo el objeto material como la realidad misma sobre la que recae el acto de fe. Por otro lado, lo puedo considerar como ¿qué? Como aquello que hace que esas realidades sean captables desde el modo de conocimiento propio del hombre. Es decir, esas realidades tienen que serle presentadas al hombre por la revelación de un modo que sea adecuado a la capacidad de conocimiento y al modo de conocimiento que es propio de la naturaleza humana, según aquel principio que dice que lo que se recibe al modo del que lo recibe. De manera tal que si la revelación la debe recibir el hombre, tiene que estar transmitida mediante signos aptos para que esa realidad que ha de conocer les llegue al hombre. O sea, el objeto material lo puedo considerar como en sí mismo o a través de los signos por los cuales ese sí mismo se le hace patente al hombre. ¿Y esos signos qué son? Y son palabras humanas. Claro. Son las palabras en que se expresa el contenido objetivo de la divina revelación. Que ese es el objeto material, ¿no? El contenido divino de la divina revelación se expresa en palabras humanas, en proposiciones. Si hablamos de verdades, se expresa en proposiciones, ¿verdad? En complejos de palabras. Cuando digo palabras, digo también conceptos. Porque si no, la palabra sería un signo exterior hueco, ¿no?
digo el logos humano, ¿no? Concepto y palabra a la vez. Y esas proposiciones que son complejos de conceptos que forman afirmaciones, son la expresión adecuada al modo humano de conocer de una verdad que en sí misma es una realidad. Y considerado de este modo, ¿cuál es el objeto material de la fe? Y lo que solemos llamar los artículos de la fe y toda proposición revelada, ¿no? ¿Está claro? Yo puedo ver el objeto material como un conjunto de proposiciones. Claro, pero eso no es más que el objeto material en el sujeto y considerado en el medio a través del cual el sujeto capta el objeto material. No el objeto material en sí mismo. O sea, la fe no recae sobre un conjunto de proposiciones, sino que a través de un conjunto de proposiciones recae sobre realidades. Esto es lo que hay que entender. El objeto material, lo que pasa es que si pensamos en las realidades mismas, pero no tenemos medios a través del cual pensarlas, tampoco tengo el objeto material. Tengo la realidad, pero no se me hace objeto. Por eso el objeto material se puede considerar bajo dos respectos. Y está muy bien esto. Esto está muy bien porque nos hace ver el objeto material en cuanto al signo en que lo captamos y lo reconocemos, y el objeto material en su ser mismo, en su realidad de tal. ¿Cuál es el objeto material en sí mismo, en su realidad de tal? ¿Cuál es el objeto material de la fe? Primero que nada, Dios mismo, de nuevo. Esto ya lo había hecho yo notar cuando hablamos en clase anterior sobre el credo, ¿no? El credo recae primariamente ¿sobre quién? Y sobre Dios mismo. Creo en Dios Padre, en Dios Hijo y en Dios Espíritu Santo. Ahí tenemos el objeto material primero de la fe desde el punto de vista material. Dios, trino y uno, ¿no? La Trinidad Santísima que es Dios. Esa es la primera realidad que es el objeto material de la fe. Y todo otro objeto material ya está en ella. Claro. Porque además de esa realidad que es Dios mismo, ¿qué otra realidad? Yo puse en segundo lugar toda la economía, es decir, la totalidad del designio de Dios. Y todas las realidades que ese designio involucra, claro. Las realidades todas de la creación. Y sí, en cuanto vistas desde la Trinidad y en relación a ella. Eso es lo que me manifiesta la fe, ¿o no? Claro. Me deja ver a toda realidad creada como el fruto del designio y de la economía divina que Dios ha creado. Fíjese, yo puse ahí su economía centrada en Cristo, verbo encarnado y redentor, con todas las realidades sobrenaturales a ella pertinentes, a esa economía, ¿no? Y que tiene a Cristo por centro y por cabeza. Toda esa realidad que es la economía de Dios, la creación entera, la consumación de todas las cosas, por Cristo, con Él y en Él, y a través de eso veo todo, ¿o no? Toda realidad. Las realidades naturales están incluidas ahí, por supuesto, porque las realidades naturales son parte de la economía. Y existen en el orden sobrenatural. Eso es lo que me hace ver la fe, precisamente. Veo la totalidad de la realidad como una realidad que existe sobrenaturalmente, en virtud de un designio de Dios, del Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y que tiene el sentido de su existencia en el reino de Dios por Cristo, con Él y en Él. Ese es el objeto material de la fe. Esta realidad. Claro, para poder yo captar esta realidad necesito las proposiciones que lo expresen en mi inteligencia, ¿o no? Ese es el objeto material como signo en mi inteligencia. Es lo que hago cuando rezo el credo, ¿no? Cuando proclamamos la fe de la Iglesia o cuando rezamos el credo cada uno, estamos captando estas realidades a través de esas proposiciones que las expresan, ¿no? Y ahí está el objeto material de la fe, en su doble dimensión. Concomitantemente todo hecho dado en la revelación y vinculado a los divinos misterios. Claro, en la revelación nosotros nos encontramos con una serie de hechos que no son de suyos sobrenaturales, ¿no? Pero que conocemos solo gracias a la revelación, ¿verdad? Y que son concomitantes a los misterios que son el objeto primario. Mejor dicho, el objeto propio en el objeto primario.
Cuando se habla del objeto propio, el objeto material propio de la revelación, ¿cuál es? A ver, creemos con fe divina todo lo revelado por Dios. Pero eso todo revelado por Dios incluye, según la teología, verdades de orden sobrenatural y verdades de orden natural, que también se pueden conocer sin necesidad de estar reveladas. Estas segundas no son objeto propio de la revelación, son objeto per accident de la revelación. Están reveladas, pero no es necesario que estén reveladas, por lo menos con necesidad absoluta, porque el hombre tiene la capacidad de llegar a conocerlas racionalmente, ¿no? Ahí viene el problema que plantea Santo Tomás de por qué, si las puede conocer, están reveladas, ¿no? Y responde muy equilibradamente que si bien el hombre tiene la capacidad de conocerlas, librado a su naturaleza, incluso a su naturaleza caída, la conocerían pocos después de mucho esfuerzo y con mezcla de error. Entonces, para que las conozcan todos fácilmente y sin mezcla de error, están reveladas, ¿no? Pero eso no es necesario que esté revelado, absolutamente. En cambio, los misterios sobrenaturales, si no son revelados, no los podemos captar en modo alguno. Pues es una cosa. Ahora, estas realidades concomitantes puede que no las conozcamos naturalmente tampoco, puede que no estén al alcance de nuestro conocimiento natural, pero están reveladas y son parte del objeto material de la fe. Lo mismo, lo último son las que están accidentalmente, o sea, toda realidad natural cognoscible naturalmente. Bien. Hasta aquí tenemos el objeto de la fe. Ahora, una vez que tenemos mínimamente orientada la inteligencia sobre cuál es el objeto de la fe, aclaro que yo me he limitado aquí a plantear el objeto en su forma prima, es decir, como objeto creído. La escolástica después hace otro planteo, que es sobre el objeto de fe en cuanto el propio creyente se vuelve sobre él y se plantea cómo conoce el fundamento del objeto de fe, que es una cuestión refleja. Esa la vamos a dejar por ahí. Esta tiene que ver precisamente con la relación entre el acto de fe y el objeto de fe y los motivos de credibilidad, por ejemplo, y los preámbulos de fe, ¿no? Bien. Pero esto lo vamos a pasar por alto. ¿Cuál es el sujeto? ¿Qué quiere decir esto de cuál es el sujeto? Y el sujeto es el creyente, ¿ok? Bien, ese es el sujeto sustancial. Pero el planteo escolástico no se refiere a eso. Obviamente es obvio que el sujeto del acto y del hábito es cada persona en quien se da el hábito de fe, ¿no? Cada bautizado. Bien. La cuestión es una cuestión más precisa, es decir, ¿cuál es el sujeto inmediato en el que inhiere el hábito como hábito? Si nosotros entendemos que es un hábito, que es una virtud, los hábitos o virtudes siempre se dan en alguna potencia. Adviértase que necesitamos de hábitos y virtudes porque no somos ontológicamente perfectos, ¿no? Es decir, necesitamos estas cualidades perfectivas porque nuestro ser sustancial es mezcla de acto y de potencia en última instancia. Tenemos capacidades pero necesitamos que esas capacidades se realicen, ¿no? Entonces, necesitamos actos y virtudes porque tenemos imperfección ontológica. Bien. Y eso implica que tenemos potencias. Ahora, cada acto, cada virtud es acto o virtud de una potencia determinada. Puede que coopere en el acto más de una potencia, pero se llama sujeto propio del hábito, aquella potencia en la cual el hábito inhiere propiamente. ¿Y esto qué quiere decir? Que el hábito se da como una perfección de esa potencia, porque el acto propio del hábito es acto de esa potencia. Si yo adquiero el hábito del cálculo aritmético elemental, ¿no? Ese hábito no se da en cualquier potencia.
No se da en la potencia locomotiva, por ejemplo. No. Si aprendo a trotar, sí, pero si aprendo el cálculo aritmético elemental, no se da en la locomotiva, ¿no? No se da en la voluntad, tampoco, ¿por qué no? Y la voluntad no interviene, no tengo que hacer un esfuerzo de voluntad para sentarme a aprender, y claro que sí, pero el hábito del cálculo no se da en la voluntad, porque sus operaciones son operaciones de entendimiento, de modo que se da en la inteligencia. El sujeto en el que iniere el hábito es la inteligencia. Insisto en esto, es obvio que para adquirir el hábito habrá que ejercitar también la voluntad, claro, pero la voluntad no es el sujeto del hábito. ¿Está claro esto, no? Bien. ¿Cuál es el sujeto propio del hábito de la fe divina? Ahora, la respuesta primaria es esa, ¿no? La fe divina es un hábito de la inteligencia, ¿no? ¿Y cuál es la razón teológica primaria para afirmar esto? Y es la definición de la fe como hábito de creer. El creer es acto ilícito ¿de qué potencia? Y de la potencia intelectiva. No se puede creer con otra potencia. El creer es pensar con asentimiento, de manera tal que no puede darse sino en la inteligencia, porque el ascenso, el asentimiento, que es lo que formalmente constituye el creer, es un acto intelectual. ¿Quién asiente? Asiente la inteligencia con la resolución del juicio. La operación de juzgar es una operación intelectual. Por lo tanto, no puede darse la fe, el creer, sino como hábito de la inteligencia. Frente a esto, también hay muchas tesis en la escolástica. Esto es una cuestión que se discutió muchísimo, sobre todo entre los siglos XII y XIV. Montones de autores que tratan el tema y que sostienen tesis distintas, Algunos sostienen que la fe tiene como sujeto propio a la vez a la inteligencia y a la voluntad. Hay quienes sostienen que tiene como sujeto propio solo la voluntad. Hay quienes sostienen que tiene como sujeto propio a la inteligencia, pero considerada como pura inteligencia, más allá de la distinción entre el entendimiento práctico y el teorético. Hay quienes sostienen que el sujeto propio es el entendimiento práctico, sin más. Bien. Hay quienes sostienen que en realidad el sujeto es la inteligencia completa, pero primariamente la inteligencia teorética, y en segunda instancia y como consecuencia, o sea, consecuentemente, la inteligencia práctica. Esta última es la tesis de Santo Tomás, que es la que está escrita acá, ¿sí? Es una tesis que a lo largo de los siglos se ha probado la más sólida y la mejor argumentada de todas. Eso, si uno empieza a considerar todos los argumentos, ese es un mundo impresionante. Hay tesis que hay que descartar de plano porque incluso van contra la fe. Por ejemplo, la que pone el sujeto único de la fe en la voluntad. Esa queda descartada por las enseñanzas dogmáticas tanto del Concilio de Trento como del que descarta el concepto de fe fiducial de Lutero como contrario a la fe de la Iglesia, como las declaraciones del Concilio Vaticano I. Esa tesis es insostenible, la tesis de los nominalistas extremos, digamos, ¿no? Del siglo XIV, que tiene algún anticipo ya a fines del siglo XII, en algún autor aislado, pero las otras son tesis que se pueden sostener teológicamente en la medida en que se conserve la inteligencia como sujeto, se puede hablar. Hay que considerar entonces por argumentación teológica, a ver qué solidez tienen, si se pueden defender, cómo, con qué argumentos de fe y con qué argumentos de razón, ¿no? Teológica, con qué argumentos de autoridad, quiero decir, ¿no? Tomados de la escritura, de las sentencias de los padres, y con qué argumentos de especulación teológica. Nos vamos a quedar con esta tesis y tratar de entender qué significa esto. El sujeto
de la inteligencia el sujeto de la fe como hábito es la inteligencia. Esto se corresponde primariamente con un mundo de afirmaciones de la Escritura. Yo dije hace un rato, cité una frase de los Salmos, ¿no? Tu palabra es la verdad y la luz de mis ojos, ¿no? La idea de la fe como luz es constante en la Escritura, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Ahora, la luz, ¿dónde se da? En la inteligencia, no cabe duda. Es decir, la metáfora de la luz nos lleva a una capacidad que pueda recibir luz. ¿Y qué capacidad del hombre recibe luz? Fíjese que la luz está asociada siempre a la idea de ver. Eso es lo que me induce, ¿no es cierto? Espontáneamente la metáfora. Si hay luz, la luz me permite ¿qué? Ver. Y ver es acto de conocimiento. Si se trata de un conocimiento de cosas que no son visibles sensiblemente, ¿quién es quien tiene que intervenir? Y la capacidad intelectiva. No tiene otro camino sólido eso, ¿se dan cuenta? Es decir, en la medida en que nosotros hablamos de la fe como algo que nos ilumina, y eso no solo lo dice la Escritura, lo dice también la tradición de la Iglesia en la liturgia, por ejemplo. Y claro, porque los signos de la liturgia hacen hincapié en que la palabra es lo que nos ilumina y que la gracia bautismal nos hace iluminados, ¿no? Nos ilumina y nos hace luz también. Claro. Uno puede decir, bueno, ahí la luz, somos luz también a través de nuestra existencia cristiana entera, por supuesto. Pero es que decir que el sujeto de la fe es la inteligencia no es decir que no tenga nada que ver con la voluntad, ¿eh? Por supuesto que no. Ni que tenga nada que ver con la totalidad de la vida del espíritu. No. Eso es lo que nos... Es decir, una cosa es entender cuál es el sujeto primario y otra cosa es... Ahí está, ese es el problema de nuestro entendimiento, que como conoce por partes, por ahí se fija en una cosa y no se da cuenta que al decir eso se están diciendo implícitamente muchas otras cosas. Fíjense que la inteligencia es siempre el inicio de la vida del espíritu, pero no la totalidad. Lo mismo pasa con el captar algo cognitivamente. Por ahí empieza la vida. Pero, y esto vale analógicamente para la vida sensitiva y para la intelectual, o racional o espiritual. En los dos planos, el conocimiento es el inicio de la actividad, pero no es la plenitud, porque después viene la esfera apetitiva y la actividad, la acción, la operación, el vivir completo, ¿no? Lo que pasa es que esto segundo no es posible sin lo primero. No hay apetito sensitivo si no hay captación sensitiva, no hay conocimiento sensitivo, no hay voluntad inteligente si no hay primero inteligencia, no hay amor espiritual si no hay una luz que haga captar esa realidad sobre la cual ha de recaer el amor de la voluntad. Este carácter de inicio, lo vamos a destacar al final para terminar, es propio de la fe, ¿no? La fe es una puerta de acceso a la vida sobrenatural. No es la vida sobrenatural completa. El Concilio Tridentino la llama a la fe principio de la salvación y raíz y fundamento de la justificación. Las tres palabritas, ¿no? Principio, raíz, fundamento. O sea, no es el todo, es el principio, es la raíz, es el fundamento. Todo esto tiene que ver con el hecho de que, claro, la vida del espíritu, ¿por dónde empieza también? Y empieza por la inteligencia. Claro. Empieza, no se planifica por la sola inteligencia. No tiene su plenitud en el acto de entender solo, pero empieza por ahí. El sujeto del hábito, según la tesis de los tomistas y de Santo Tomás, porque esto Santo Tomás lo contesta explícitamente. Primero, la
inteligencia como teorética y consecuentemente la inteligencia como práctica. ¿Por qué? ¿Por qué primariamente la inteligencia? Per se ambas inteligencias, ¿no? En la teoría dice per se primo, per se secundo. Per se ambas inteligencias, o sea, son sujetos propios, la inteligencia en cuanto a inteligencia teórica y en cuanto a inteligencia práctica. Recordemos la distinción, ¿no? La inteligencia es teórica en cuanto capta el ser de las cosas. O sea, en cuanto es contemplativa, digamos así. Tiene ante sí algo que solo puede contemplar. Es práctica cuando tiene ante sí algo que además de contemplar, o sea, discernir lo que es, puede obrar. Esto se llama práctica. Cuando eso que tiene ante la mirada no es solo contemplable, sino además operable, obrable. Ahora, fíjense ustedes, si la fe tiene por objeto primeramente a Dios mismo, ¿Dios es algo obrable para nosotros? No, claro que no. ¿Se dan cuenta? Entonces, per se primo es en la inteligencia teórica, ¿no? Ahora, en segunda instancia, la inteligencia práctica. Claro. ¿Por qué? Y porque consecuentemente toda consecuencia que eso que contemplo tenga desde el punto de vista operable, ¿qué es lo operable? Y aquello que puede ser el término de la voluntad, ¿no? Y de la actividad del hombre, del obrar humano. En el obrar entendamos tanto el obrar en su raíz, que es la adhesión interna de la voluntad, como la manifestación externa, ¿verdad? Ahora, puedo obrar actos, ¿sí? Acciones. Dios en sí mismo no es algo operable, claro. Y la totalidad de las cosas puestas por Dios, y tampoco. ¿Qué es operable? Lo que Dios me llama a obrar. Ah, eso es operable. ¿Eso forma parte de la revelación también o no? Claro que sí. Incluida la misma fe, ¿no? Porque Dios me llama a creer. ¿Sí? Convertíos y creed en el Evangelio. ¿Sí? ¿Eso es operable o no? Claro. Sí. La fe misma está dentro del operable, fíjense. ¿Y ahí la fe queda recubierta por la voluntad o no? Ajá, claro que sí. Dijimos que si se me consta que Dios se revela, no solo puedo creer, sino que debo creer. ¿No? Ahora, del deber, ¿quién se hace cargo? Cada uno. Pero, ¿qué potencia entra si hay un deber? ¿Ahí entra la voluntad o no? Claro. Si hay una obligación, está entrando la voluntad en juego. Y esa voluntad, ahora, esa voluntad tiene que llevarme a mí a ocuparme adecuadamente de ese asunto. ¿Es la revelación divina o no? Si yo no aplico mi inteligencia a la consideración eso, y la aplicación la tiene que decidir la voluntad, o la voluntad tiene que estar detrás para acompañar el interés de la inteligencia, entonces ni siquiera se da el acto de fe inicial, ¿no? ¿Se entiende esto? La voluntad también tiene que ver con el acto de fe. Sí, eso lo decimos después, fíjense, el acto de fe y su relación con la inteligencia de orden natural y con la voluntad. Primero, tiene una relación el acto de fe divina con la inteligencia natural. Claro, eso es lo que tiene que ver. Ahora, ¿la revelación divina está asociada a los preámbulos de la fe o no? Claro, porque esa inteligencia que tiene que recibir la palabra de Dios tiene que ser una inteligencia predispuesta. Ahí, claro. Ningún conocimiento de orden natural es la fe divina. Contra todo naturalismo. ¿Está claro? Ningún conocimiento de orden natural, por elevado que sea, es la fe divina. Ni se puede confundir con ella. Ni puede suplirla. Contra todo racionalismo, semirracionalismo. ¿Está claro? Esto implica además la admisión de que la fe sobrenatural, la fe divina, recae sobre verdades que son inalcanzables para la inteligencia humana, ¿no? ¿Está claro? Que son verdades que por más que se esfuerce la inteligencia humana no la puede conocer ni siquiera en su existencia.
Eso contra todo racionalismo también. Los semiracionalistas del siglo XIX, por ejemplo, como Günther, Hermes, sostenían que todo lo que está revelado en última instancia se puede demostrar racionalmente. Eso es no reconocer la intrínseca sobrenaturalidad de la fe y pretender reducir la fe divina a la inteligencia humana. Pero lo que sí es cierto es que para que alguien tenga la idea de que Dios se puede revelar, tiene que tener cierta noción de un ser divino, ¿o no? Porque si no, si se le dice Dios se ha revelado aquí, ¿qué entiende? ¿De qué entiende que se le está hablando? De nada, y si no entiende nada, no está predispuesto siquiera al acto posible de fe. ¿Se entiende? Hay preámbulos de fe, como dicen ya los padres de la Iglesia, ¿no? Y lo dice también San Pablo, ¿no? Hay preámbulos, hay una preparación en la inteligencia racional que predispone a la fe, sin poder alcanzarla jamás. Por eso la fe divina es siempre un don sobrenaturalmente comunicado y recibido, ¿no? Y no el resultado de una especulación racional. Jamás. Y lo mismo pasa con los motivos de credibilidad que mencionamos antes. Los motivos de credibilidad son argumentos de orden racional que ya tocan a la esfera sobrenatural como término, pero como término en cuanto que como término manifestado. No llegan al objeto propio de la fe. A ver, ¿qué sería un motivo de credibilidad, por ejemplo? Los motivos de credibilidad son todos los signos captables por la inteligencia de que cierto contenido y cierta doctrina y cierta manifestación de palabras son la revelación divina. ¿Cómo me doy cuenta yo de eso? ¿Hay signos de eso o no? Si no hubiese signos que la inteligencia pudiese captar, ahí viene la importancia en la economía de la revelación de los milagros, por ejemplo, ¿no? Son signos que el hombre puede captar por ser racional. Signos en los que puede discernir la presencia de ¿quién? De Dios. O el contenido mismo de las enseñanzas, que tiene una consistencia, una elevación, una profundidad, una autoridad que no tiene ninguna otra. O el modo de vida de los testigos de esa enseñanza, que trasciende el modo humano ordinario de vivir. Son todos signos de ¿qué? De que ahí está el dedo de Dios, digamos así, ¿no? Esos son los llamados motivos de credibilidad. Se pueden agregar muchos a la vida de la Iglesia en diversos aspectos, como testimonio de que ahí está la obra de Dios, ¿no? Los testimonios de santidad a lo largo del tiempo, eso tiene que ver con la vida de los testigos que dije recién, ¿no? Cómo era la vida de los profetas en el Antiguo Testamento, ¿no? A través de esos signos se le manifiesta al hombre que está llamado a creer que ahí está hablando Dios. Pero el motivo de credibilidad lo que me lleva es a esto, al reconocimiento de que está ahí la revelación. La fe no es la fe divina. La fe divina es cuando yo me adhiero creyentemente a esa revelación y digo, creo esto. Y creo en Dios que se me revela aquí. Lo otro es un argumento racional que me lleva a pensar que ahí está la presencia de Dios. O sea, me lleva hasta el hecho de la revelación. Pero no me hace creer en lo revelado. ¿Está claro? Son dos cosas distintas. Pero acá se ve la profunda conexión que tiene la fe divina con la racionalidad humana. Y con esto tiene que ver aquello que dice el Nuevo Testamento, la Epístola de Pedro: estad siempre dispuestos a dar testimonio y razón de vuestra fe. Hay que dar razón de la fe. La fe, Santo Tomás lo dice muy bellamente en la Summa contra Gentiles: la fe cristiana no es un asentimiento ligeramente prestado a cualquier cosa. No se puede confundir con una fe superficial, trivial.
De modo que implica la totalidad de la gravedad, de la seriedad de la existencia humana, con la inteligencia, con la voluntad, con su problemática intelectual, moral, espiritual, afectiva. La totalidad de la existencia humana está comprometida allí. De modo que dar razones no es una cuestión académica, es una cuestión que tiene que ver con esto, ¿no? Con la totalidad de lo que podríamos llamar la gravedad última de la existencia humana, ¿no? Bien. Fíjense que ahí se juega también el problema de la objetividad de la fe, porque el hombre, por ser inteligente, está abocado a lo objetivo, ¿no? Y no vive en una esfera de meras subjetividades. Hoy día suele tenerse la idea confusa de que adherirse a algo que es objetivo y que es absoluto como objetivo es despersonalizante, ¿no? En cambio, que cada uno tenga su verdad vendría a ser una especie de gran personalismo. Es exactamente al revés, porque el ser de la persona es un ser abierto al ser. La inteligencia y la voluntad racional nos abren a la objetividad. La objetividad, y eso es el ser personal. El ser personal es un ser capaz de la verdad. Si no, no es persona. El quedarse con la percepción subjetiva del entorno, eso es propio de un ser sensitivo. Eso es despersonalizante. No voy más allá de la inmediatez de mis apetitos y de lo que me está dado en el entorno. Eso es como vive un animalito. ¿Está claro? No va más allá de la inmediatez sensible. Capta las cosas, pero las capta en función de sus apetitos instintivos y todo su conocimiento está en función de eso también. No busca el ser de la cosa. No busca la verdad. ¿Está claro? Eso es propio del ser espiritual, o sea, de la persona. Bueno, vamos a terminar porque ya estamos repasando. Salté un poquitito, ¿eh? La fe como virtud teologal en la vida de la gracia es el punto B de esta parte. Ahí yo planteé una serie de temas. Primero, algo que ya aludí, ¿no? La fe como principio, raíz y fundamento de la salvación y la justificación, que es la expresión del Concilio de Trento, ¿no? Y por eso ahí retomé la metáfora de la puerta, ¿no? La fe, la puerta de la fe. ¿La puerta qué es la fe? La fe es una puerta, es la puerta de la vida sobrenatural, ¿no? Desde el punto de vista operativo, porque es la que nos abre la morada, ¿no? La que nos da entrada a la morada de la vida divina. Por eso hay que ubicarla en la totalidad de la... Acá de nuevo, ¿no? Cuando uno se concentra en un tema, tiende a olvidar todo lo demás, pero la fe es parte de un todo muy complejo, ¿no? Porque la vida, los hábitos sobrenaturales no se reducen a la fe, claro. Primero, ni siquiera es la única virtud teologal, obviamente, porque las virtudes teologales son 3, así que la fe hay que ponerla junto a la esperanza y junto al ágape participado. Eso es lo que puse allí en el 3, ¿no? Fe y esperanza, la fe y la actividad en pos del fin. Porque sin la esperanza no tenemos... La fe nos abre a la verdad sobre el sentido de la totalidad de las cosas, pero sin la esperanza, que ya, esta sí ya es de la voluntad. No caminamos hacia el término al que estamos llamados y que conocemos por la fe. Y sin el ágape no vivimos lo que la fe nos da a conocer. Sin el ágape incluso se dice la fe es informe. Esto forma parte de una teoría que tomaremos en otra clase, así que esto no me voy a extender. Pero recordemos que según la teología, la caridad, el amor divino participado, el ágape divino participado, es la forma última de todas las virtudes sobrenaturales. Y la fe está incluida en eso. Y de una manera muy particular. La fe plena es solo la fe con el ágape. Eso en Juan y en Pablo está explícito, ¿eh? En los dos. La fe plena y viva es la fe que obra por la caridad. Es la fe que obra por el amor. Si no, es como una fe informe, o sea, le falta la forma final. Es como una fe muerta, también se dice. Una fe que no da vida, que no tiene fruto vital. Bien. La necesidad de la fe es otro punto fundamental aquí. ¿Esta fe subjetiva es necesaria? Y claro, yo leí un texto en
segunda clase, ¿no? El Evangelio de Marcos, en que se habla de la necesidad de la fe, explícitamente. Es decir, no creer, si se hace deliberadamente, voluntariamente, es no abrirse al don salvador de Dios, ¿no? Esta necesidad de la fe está conectada con otro tema que puse acá y que menciono, además, que es el de los pecados contra la fe, ¿no? Santo Tomás enumera esos que yo puse allí explícitamente. Primero, la infidelidad. La infidelidad es básicamente el no reconocer a Jesucristo, el no creer en Él. Él, cuando habla de los infieles, habla básicamente de los infieles que había en su contexto histórico-cultural, y por eso se refiere de modo explícito a judíos y musulmanes como infieles, y después a todos los paganos, ¿no? La infidelidad es el no reconocer a Jesucristo. Eso es primariamente. El segundo pecado es la herejía. Esta es la de los que reconocen a Jesucristo, dice Santo Tomás, pero no reciben la verdad enseñada por Jesucristo, al menos en alguna de sus partes. O sea, de algún modo se separan de la fe de la Iglesia. Es el pecado de herejía. Luego el pecado de apostasía, que es el de aquellos que, habiendo creído en Jesucristo, lo rechazan. Él distingue formas de apostasía, una apostasía práctica y una apostasía teorética, que es el desprecio de la fe misma, ¿no? El rechazo de la fe. La práctica serían las obras, ¿no? Pero sin dejar de creer, de alguna manera, aunque fuese una fe informe, ¿no? En cambio, la apostasía formal es el rechazo de la fe misma que se ha tenido, ¿no? Estos son pecados que van directamente contra la fe, obviamente, ¿no? Pero después él menciona otros que van contra la fe de dos maneras distintas. La blasfemia sería un pecado no ya contra el acto interior de fe, sino contra la confesión de fe, porque es hacer lo contrario. En lugar de confesar la fe, es decir cosas que niegan el objeto de la fe. Es decir, que le niegan a Dios el reconocimiento que se le debe, ¿no? O le achacan defectos incompatibles con la santidad divina, ¿no? La blasfemia es una manifestación contraria a la fe y por lo tanto es contra la confesión de fe. Pero como la blasfemia empieza en el corazón, dice muy bien Santo Tomás, no es solamente de la palabra, ¿no? Si fuese meramente verbal, no sería auténtica blasfemia. ¿Está claro? Lo mismo que pasa con la confesión. Si fuese meramente de palabra, no sería verdadera confesión de fe. Y la blasfemia lo mismo. La blasfemia auténtica es la que empieza en el corazón, dice, ¿no? Primero es interior y después se hace exterior. Está muy bien eso. Y después menciona otras dos cosas, que son la ceguera de la mente y el embotamiento de los sentidos. La ceguera de la mente, esto es interesantísimo, esto daría para una clase entera, porque la ceguera de la mente y el embotamiento de los sentidos son pecados contra la fe. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Qué es la ceguera de la mente y el embotamiento de los sentidos? Esto tiene que ver con lo que yo dije antes, de que para hacer actos de fe, la inteligencia debe estar predispuesta. Y para estar predispuesta tiene que aplicarse a las cosas superiores a las que está llamada. La ceguera de la inteligencia, ¿qué significa? Que la inteligencia se cierra al ser de las cosas, se cierra a la verdad, se oscurece ella misma. ¿Puede pasar eso? Claro. Fíjese que en la ceguera de la mente uno puede incluir un montón de capítulos, ¿no? La actitud racionalista no sería una ceguera de la mente. Y claro, el fenomenismo es una ceguera de la mente, sistematizado, ¿no? Puede haber una ceguera de la mente ocasional, dice Santo Tomás, causada, por ejemplo, por la ligereza o la liviandad de las costumbres, ¿no? Que impiden que la inteligencia se aplique a las cosas serias. Eso también puede pasar, ¿no? Es decir, la vida en el orden práctico tiene tal ligereza y tal liviandad que la inteligencia encuentra graves obstáculos para aplicarse a las cosas profundas, a las cosas serias. Entonces está como ciega, ¿no? Anda como dando tumbos el hombre porque la inteligencia está con los ojos tapados, ¿verdad? Él dice, no deja de existir nunca la luz de la razón.
Pero ¿cómo se da la ceguera de la mente? Porque el hombre de alguna manera evita captar los principios que le permiten entender las cosas. Ahí es donde se produce la ceguera de la mente. No porque le falte la luz natural de la inteligencia. No, esa no se pierde nunca porque es de la naturaleza humana. Ahora, ¿cómo se da la ceguera? Y porque no se aplica la inteligencia a los principios, se los rehúye, se escapa. Muchas veces porque se advierte que conocer ese principio puede resultar arduo, gravoso, ¿no? Por eso dice muy bien Ramírez, por ejemplo, cuando analiza, la fe es el principio todavía sobrenatural, pero hay virtudes, dice Ramírez, que desde el punto de vista psicológico son preparatorias de la fe, y en ese sentido son primeras. Y menciona dos, la humildad y la fortaleza. Y es claro que es así, ¿no? Porque para llegar a hacer el acto de fe hay que partir de una actitud de humildad, ¿o no? Y hay que tener fortaleza para afrontar las dificultades y las cosas arduas que la fe involucra, también, ¿no? Y esto tiene que ver con pecados contra la fe también, ¿no? Porque si se rehúye la fortaleza, si se rehúye la humildad, indirectamente se va contra la fe, ¿o no? Y claro, bien. Exacto. Bueno, y por último tenemos las propiedades de la fe subjetiva, pero estas las podemos dejar para la clase próxima, ¿sí? Bien. Hasta luego. Esa pluralidad, en su dimensión objetiva, dice razón de unidad, porque la fe con que creemos es una en cada quien, pero lo que creemos es uno en la Iglesia entera. Es una sola fe. Es la fe única de la única Iglesia. De modo que el extremo objetivo es el mismo para todos. Si no, no hay fe divina. Si no, no participamos de la fe de la Iglesia. Y ese hábito en cada uno es precisamente el medio por el cual cada quien participa en esa fe única que es la fe de la Iglesia. Tenemos, por lo tanto, pluralidad numérica del hábito y de los actos, pero tenemos al mismo tiempo unidad objetiva en la fe común de la Iglesia. Conviene recordar también que esa unidad viene garantizada también para la pluralidad de los hábitos que son subjetivos, porque se dan en cada sujeto. ¿Y eso por qué? Y ese es el punto B de esta breve introducción. Primero que nada, porque esos hábitos, precisamente porque recaen todos, aunque sean numéricamente distintos, sobre la fe de la Iglesia, son una participación de la sabiduría divina. Y la sabiduría divina es una sola. Para entender esto tenemos que pensar que tanto el hábito de fe divina como los actos de fe que dimanan de ese hábito son un don de la gracia santificante. Y la gracia santificante es un don del Dios uno y trino por el cual nosotros somos deificados, somos elevados sobrenaturalmente y transfigurados sobrenaturalmente. De manera que nos hacemos partícipes de algo que es propio de la vida divina. Ahí está la participación. Si somos partícipes de una vida que es absolutamente una, es la unidad suma, la unidad perfectísima que es Dios en sí mismo. Si somos hechos partícipes de esa unidad perfecta del ser divino, de alguna manera, por la gracia, los dones de la gracia dicen en nosotros siempre cierta razón de unidad. Obviamente se dan en nosotros por participación, pero son participación de lo mismo. Y precisamente aquí tenemos que recordar un principio metafísico. Todo lo que es por participación dice razón de unidad en aquello de lo que participa. Eso ya se da en el orden natural. Por ejemplo, si todos como seres humanos participamos de una misma naturaleza humana, ¿no?, cuyo ejemplar eterno está la sabiduría divina. Buen día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El tema de la clase de hoy es el complemento del que vimos la clase pasada, ¿no? La clase pasada planteamos el carácter
al mismo tiempo objetivo y subjetivo de la fe, pero nos centramos en la fe objetiva. Y hoy nos toca centrarnos en la fe subjetiva. Eso es lo que vamos a considerar en el grueso de la clase, o sea, en los puntos 2 y 3 del esquema. Pero me pareció oportuno, como nos vamos a concentrar precisamente en la fe como hábito, como acto, o sea, en la dimensión subjetiva de la fe, empezar advirtiendo que eso no es más que una dimensión de un todo más complejo y retomar el tema de la fe objetiva, ¿no? Muy brevemente, bajo el título de la fe de cada bautizado y su objetividad dogmática. En primer lugar, la fe de cada bautizado implica una pluralidad de la fe. Si nosotros hablamos de la fe de cada bautizado, es obvio que hay en cada uno algo que llamamos la fe de cada quien. Como decíamos en la clase pasada, la fe con que se cree, no la fe que creemos, sino la fe con la que creemos. Y esa es obviamente algo en cada persona. Como en el mismo esquema aparece ya a partir del título del punto 2, es un acto y es un hábito en cada persona. Veremos bajo qué respecto es una cosa y es la otra. Pero tanto el acto u operación como el hábito son una realidad singular en cada persona. De modo que en esa dimensión tenemos una pluralidad numérica de la fe. La fe habitual, que es la fe bautismal, el hábito de la fe que se recibe con la gracia bautismal, es un hábito uno en cada uno. Tiene una realidad propia en cada persona. Pero, si bien el hábito es numéricamente plural y es uno para cada uno, no debemos olvidar que ese hábito tiene un objeto. Es lo mismo el acto de fe. Los actos propios de ese hábito tienen el objeto del hábito. Y ese objeto es precisamente la fe de la Iglesia. De modo que si yo capto algo que me tiene evidencia intelectual, entonces directamente es objeto de entendimiento. Lo entiendo y se acabó. Ya está. Ahí no se hablaría propiamente de cogitare en latín, y por eso hay muchos escolásticos que al comentar la fórmula de San Agustín dicen que la cogitatio es un pensamiento con cierta dificultad y por lo tanto incompatible con la evidencia, ¿no? Inmediata. Entonces, hay por un lado pensamiento en el sentido de cogitatio, una captación intelectual pero que no se resuelve plenamente por sí misma porque no hay evidencia. Por lo tanto, requiere cierto discurso, ya sea en sí mismo, en cuanto al objeto mismo que capta, ya sea en relación al modo en que el objeto se le da. Pero eso por sí mismo no es fe, obviamente. A eso hay que añadirle lo que sería formalmente la fe, que es el asentimiento. Es decir, es un pensamiento, pero con asentimiento. Ese objeto que yo capto intelectualmente es un objeto sobre el cual recae el ascenso de la inteligencia, es decir, lo afirmo, es así. Bien. Ahora, ese acto es de creer precisamente porque el ascenso va acompañando a una cogitatio y por lo tanto no a un objeto de evidencia. No es algo que yo, al captarlo, digo, es indudable, intelectualmente entiendo que no puede ser de otro modo. No es tampoco el fruto de una conclusión demostrada a partir de un principio indudable, porque eso se reduce a la evidencia del principio. Es algo a lo que le presto asentimiento basándome en ¿qué? Le presto asentimiento basándome en el testigo que me lo transmite y en la credibilidad intrínseca de lo que me transmite. Bueno,
Esto vale para cualquier acto de creer en general. El acto de la fe divina es un creer, pero es un creer que está dirigido a Dios. Entonces, lo primero que tenemos que aclarar es esta categoría del acto, ¿no? El acto es creer. Pero no llamamos fides o fe, sin más, al simple acto de creer. La fe divina no es un acto aislado. Y ahí viene la otra categoría que se aplica escolásticamente de modo fundamental a la fe divina. No es un mero acto que yo hago en algún momento. Es mucho más que eso. Es algo más profundamente arraigado en el ser. Y por eso se ha recurrido a una categoría de raigambre aristotélico. Segunda de la segunda, cuestiones 1 a 16. Y lo otro es un comentario a eso, que es decir, eso es aquí. Esta es la segunda de la segunda, ¿no? La segunda parte de la segunda, que empieza precisamente con el tratado sobre la fe. La cuestión primera se llama sobre el objeto de la fe. Bien. Ese tratadito es esto, ¿no? Llega hasta la cuestión 16ª. Es esto. Bueno. Y este es un comentario a eso, que es en realidad no a todo, porque en esto no comenta todas las cuestiones, sino las cuestiones fundamentales, que son las que van de la 1 a la 7, y es de Santiago Ramírez, se llama De Fide Divina, o sea, sobre la fe divina. Bueno. Este libro es muy fiel al texto de Santo Tomás, pero además recoge toda la tradición posterior de los comentarios, todas las cuestiones problemáticas, las distintas sentencias sobre cada punto, ¿no? Bien. Nosotros vamos en realidad a reducirnos a lo que sería el esqueleto fundamental de toda esta problemática, y en algún punto recordaremos algún problema o dificultad. Las dos categorías básicas que se aplican en la tradición teológica para entender a la fe subjetiva son las de hábito y las de acto. Que la fe es un acto u operación, se lo podrá llamar con otro nombre, pero que equivalga conceptualmente a eso, no cabe dudarlo en absoluto. Porque todas las sentencias de la Escritura acerca de la fe ponen de manifiesto que hay actos de fe, que la fe es una operación en alguien. La operación o el acto de la fe consiste precisamente en creer, ¿no? Hablando propiamente. El acto propio, que llamamos acto de fe, es un acto de creer, ¿no? O, según una fórmula que acuña San Agustín, el creer básicamente se puede definir en general como pensar asintiendo, es decir, como un pensamiento con asentimiento, ¿no? En el Cogitatio cum assenso, dice San Agustín, y es una fórmula que comentan después los escolásticos ampliamente, ¿no? Haciéndose cargo de ella y profundizando. Implica pensar en el sentido de captar intelectualmente algo, pero al mismo tiempo no con la evidencia de un principio, porque si no simplemente se sabría, no se creería inacreadora. Todos tenemos la misma naturaleza común, a pesar de que esa se realice en cada uno de una manera personalmente distinta. Esto ya es en el orden de la creación, digamos, ¿no? Entonces el principio es este, lo repito: todo aquello que se da por participación dice razón de unidad en razón de aquello de lo que se participa. Si la fe es participación de la sabiduría divina, sobre este tema retornaré al final de la clase, y es lo que es fundamentalmente, entonces ahí hay un fundamento, una raíz de unidad profundísima de esta pluralidad de hábitos que se dan en cada persona. Y lo otro que podemos recordar es el punto con que terminamos la clase pasada, porque
además de esta unidad por el don participado, que es don de la Trinidad en nosotros, la gracia y todos los hábitos que vienen con la gracia, desde el punto de vista óntico, la fe es una realidad en nuestra comunión real en el cuerpo que es la Iglesia, y esta comunión real implica la presencia en todos del mismo y único Espíritu. Fíjense ustedes que esto ya es algo que podemos visualizar fácilmente desde el pensamiento de Pablo, ¿no? Hay una sola fe y un solo bautismo, ¿no? Porque todos vivimos en un mismo Espíritu y por eso formamos un solo cuerpo, en un solo Señor. Y podemos llamar en común Padre al único Padre y Señor de todo. De manera que la presencia del Espíritu en nosotros garantiza también, como raíz última de nuestra unión vital con la Trinidad, garantiza esa unidad óntica de la fe, que si bien es plural, es una en todos, porque por esa fe, o mejor dicho, por el carácter que está asociado a esa fe, como decíamos al final de la clase pasada, estamos relacionados personalmente al mismo y único Espíritu. De manera que, así como es participación de la sabiduría divina por el don de la gracia, es también un hábito y un acto u operación en nuestra relación personal con el mismo y único Espíritu. Puesto así el tema, ahora sí entramos directamente en el aspecto subjetivo. Bueno, la bibliografía que yo he manejado básicamente para todo lo que sigue a continuación son solamente 2 libros. Uno es la Suma de Teología de Santo Tomás.